Hola, muy buenas noches, estimados, estimadas, esperando que se encuentren bien. Damos comienzo a una nueva clase de extracción mina 2, ¿ya? En la cual vamos a realizar esos dos ejercicios que quedaron pendientes dentro de esta evaluación formativa o diagnóstica, en la cual les dejé, ¿no es cierto? Y en la cual creo que ustedes, ¿no es cierto?, compartieron unas fórmulas que les servían para el cálculo de explosivo, que netamente eran estos dos ejercicios. Estos ejercicios están orientados principalmente para tener claro el dominio de esta parte de la materia, para dar comienzo a netamente lo que es tronadura, ya que la tronadura, ¿no es cierto?, se ve en estos cálculos, pero en este caso se asume que ya se deberían dominar o, en este caso, manejar de alguna manera. ¿Ya? Como ustedes ya saben, yo hago los ejercicios en un Excel pensando que es una pizarra, ¿no es cierto?, para que ustedes, ¿no es cierto?, vayan viendo la fórmula, ¿no es cierto?, y el desarrollo del mismo. Una vez terminado, se guarda ese Excel y yo se los comparto a ustedes, ¿no es cierto?, para que ustedes lo tengan igual. Ya, y eso va a ser con la mayoría de los ejercicios en esta asignatura, que vamos a hacer bien práctica con la realización de varios ejercicios. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir el Excel para que empecemos a ver los ejercicios. Cualquier duda, cualquier consulta, me hablan, ya, porque aquí no voy a poder ver si levantan la mano o escriben. Bueno, escriben parece que sí, pero igual, ¿cierto?, me hablan para que sea mejor, ¿ya? Así que les voy a compartir el Excel para que veamos la realización de estos ejercicios, ¿no es cierto?, para ir complementando si es que algo se le olvidó, ¿no es cierto?, refrescar un poco para el comienzo de la asignatura tal. Número 1. Dice, en una explotación se debe construir una galería de producción de 50 metros de largo. Se perforan barrenos de 3 metros de largo y un diámetro de 2 pulgadas. La roca se encuentra fisurada sin presencia de agua. Eso es importante. Datos anexos, me dice que tengo una galería de 5 por 5 metros, tengo 50 barrenos de producción en la malla de perforación, 96% de eficiencia en la tronadura y 2 tronaduras por día y condiciones ideales. Determine, letra A, qué tipo de explosivos son los más adecuados para la siguiente explotación, fundamentando la respuesta. Letra B, el número de tronaduras y número de días para crear la galería de producción. Letra C, determine la cantidad de explosivos en kilogramos por tronadura. Letra D, determina la cantidad de explosivo por unidad en cada tronadura. Y letra E, determina el tipo de polvorín más óptimo para el explosivo elegido según sus características. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, es saber qué tipo de explosivo vamos a elegir dentro de esta malla, ya que tenemos una malla de 5 por 5, ¿ya? En la cual tenemos, ¿no es cierto?, nuestros barrenos de producción que dicen que son 50, ¿ya? Me dicen que son condiciones ideales, sin presencia de agua y la roca está fisurada, ¿ya? Esos son antecedentes que tenemos que tener claro. Lo primero que vamos a colocar lo que son de rainura, ¿ya? En rainura, ¿con qué vamos a cargar? ¿Ya? Tenemos de rainura, después vamos a colocar los auxiliares, ¿ya? Porque en rainura y auxiliares vamos a cargar con lo mismo. Después hablamos del contorno, que hablamos de las cajas, vamos a hablar de las coronas, y por último, ¿no es cierto?, las zapateras. Cuando hablamos de condiciones ideales, ¿no es cierto?, son las condiciones mejores, ¿ya? Entonces, según su opinión, chiquillos, ¿se acuerdan, no es cierto?, visto en asignaturas anteriores, ¿con qué vamos a cargar en rainura? ¿Y por qué? ¿Recuerdan? Condiciones ideales, como carga de fondo, no como carga de fondo, como la mayor cantidad de explosivo dentro del barreno, ¿con qué vamos a cargar? Profe, ¿será ANFO porque no hay presencia de agua o no? Ya, y también, ¿no es cierto?, vamos a colocar ANFO, si es muy bien cuando son condiciones ideales, rainura y auxiliares son con ANFO. Lo primero, porque es barato, ¿no es cierto? Porque es barato, ¿cierto? ANFO, porque es barato, no hay presencia de agua, y también por el número de barrenos. Si vemos en rainura tenemos 4 cuadrantes, ¿cierto? Y cada cuadrante tiene 4 barrenos, serían 16. Y es la mayor cantidad de barrenos que hay dentro de cada sección de la galería. Entonces también por el número de barrenos.
¿ya? El número de barrenos. Si ocupamos un explosivo caro, mientras más barrenos son, más caro va a ser esto, ¿ya? Acuérdense que eso es importante, ¿ya? Y en auxiliares, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿ya? El ANFO, porque es barato, porque no hay presencia de agua, elemento, agua, y por el número de barrenos. Ya. No hay ningún problema ahí. Ahora las cajas, ¿con qué vamos a cargar? ¿Se acuerdan? En este caso, yo les voy a mostrar aquí las cajas. Las cajas, ¿no es cierto?, es contorno. Esto es caja. Y también un antecedente, si yo cargo con algo en las cajas, en las coronas tiene que ser lo mismo, ¿ya? Pues yo para lograr esto, ¿no es cierto? Para lograr esto, tiene que ser un explosivo controlado, un explosivo con bajo poder detonante, un explosivo para contorno, ¿ya? Un explosivo para contorno. Si yo ocupo ANFO, el ANFO no está controlado, no me va a generar, ¿no es cierto?, estos 5 metros de ancho por 5 metros de alto, ¿no es cierto?, aquí en el techo, no me va a dejar esta forma regular, me va a generar, ¿no es cierto?, un ancho irregular, las paredes irregular y el techo irregular, si fuera con ANFO. Entonces, en este caso, cuando son condiciones ideales, y siempre dice la teoría que para las cajas y las coronas voy a ocupar Soptron, que el Soptron es un tipo de dinamita especial para tronaduras controladas en minería subterránea. Soptron, ¿no es cierto? Porque es un explosivo controlado, ¿ya? Porque es un explosivo controlado para contorno. ¿Ya? Para contorno. Y aquí en las cajas exactamente Soptron, ¿cierto? Controlado. Aunque sea dinamita. ¿Ya? Contorno. Y en las zapateras, ahí los voy a llevar un poco, en las zapateras, ¿no es cierto? Para darle este acabado, ¿cierto? Recto, óptimo, liso, ¿cierto? Vamos a ocupar un explosivo que tiene una gran densidad, ¿no es cierto? Una mayor fuerza, que en este caso para dar esta forma, que son una emulsión, ¿ya? Una emulsión, entre paréntesis, un Emultex, ¿ya? Vamos a buscar un Emultex N, que es un Emultex chiquitito, ¿ya? Que caiga, ¿no es cierto?, en las 2 pulgadas. ¿No es cierto? Para darle forma, ¿no es cierto? Para darle forma al piso. La forma del piso. Para darle la forma al piso. Bueno, los viejos dicen para pegarle un pencazo bueno. ¿Ya? Un pencazo bueno se genera eso. Se levanta y después se baja. ¿Ya? Entonces con eso vamos a cargar, ¿no es cierto?, toda esta malla de perforación. Entonces teníamos la letra A. La letra B. Estas son condiciones ideales. Ya, esas son condiciones ideales, chiquillos. ANFO en ranura y en auxiliares, Soptron en contorno y zapatera y emulsión en zapateras. Ya, que nunca se le olvide. La letra B dice, calcular el número de tronaduras y número de días para crear la galería de producción. Me dice que yo tengo que crear una galería de 50 metros de producción, ¿ya? Pero esta no se puede hacer de una a la vez, ¿no es cierto? Yo tengo que hacerla de acuerdo de forma secuencial. Me dicen que yo tengo que hacer 2 tronaduras al día, ¿no es cierto? Y yo tengo que saber cuánto estoy avanzando. Por esto mismo, ¿no es cierto? Vamos, a ver, alguien parece que preguntó algo. No, nada. Entonces, vamos a ocupar una fórmula, ¿no es cierto?, que me va a decir el número de tronaduras que yo necesito. Eso es lo que me están preguntando. El número de tronaduras, ¿no es cierto?, va a ser igual a que al largo total de lo que yo quiero construir, que en este caso es la galería, largo total de la galería, dividido por mi avance real. ¿Qué es el avance real? Es cuánto lo que yo estoy avanzando por tronadura. Me pueden decir, son 3 metros. No, yo perforo 3 metros, pero como no son 100% eficientes, yo no avanzo los 3 metros. ¿Cuánto estoy avanzando? Y aquí me dice algo,
que tengo el 96% de eficiencia en la tronadura. Entonces, ese va a ser mi avance real, el 96% de la tronadura. ¿Ya? Entonces vamos a notar esta fórmula que dice el número de tronaduras es igual al largo total dividido por el avance real. ¿Ya? Esa es la primera fórmula. El número de tronaduras va a ser igual. ¿Cuánto es el largo total que tengo que construir? 50 metros. Dividido por el avance real. Y el avance real tiene la siguiente fórmula. El avance real es igual al largo de la perforación multiplicado por el porcentaje de eficiencia. Chiquillos, si no entienden, si no se acuerdan, pregúntenme nomás. Porcentaje de eficiencia de la tronadura. ¿Ya? Ahí tenemos esa fórmula, que es el avance real. El avance real va a ser igual. ¿Cuánto es largo la perforación? Los 3 metros. ¿Cierto? 3 metros. ¿Qué es largo los barrenos? Lo que yo estoy perforando. 3 metros. Por el porcentaje de eficiencia. Y me dicen que tengo una eficiencia del 96%. Yo no puedo multiplicar metros por porcentaje, entonces al porcentaje lo voy a dividir por 100 para quedar, ¿no es cierto?, un número para poder multiplicarlo con los metros. Y 96% dividido en 100 es 0,96. Entonces, mi avance real es igual a 2 y algo. 3 por 0,96 es 2,88 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en cada tronadura estoy avanzando 2,88 metros. De los 3 metros que yo perforo, ¿no es cierto? No avanzo el 100%, avanzo, ¿no es cierto?, un 96%, que sería 2,88 metros. ¿Ya? Voy a ver aquí en el celular, lo que pasa es que tengo un mensaje en Teams. ¿Ya? Creo que no es del curso. Ya. Entonces, siguiendo con la fórmula del número de tronauras, que va a ser igual al largo total, que son los 50 metros, dividido por el avance real, que son 2,88 metros. Entonces, el número de tronaduras va a ser igual a la división de los 50 metros dividido por los 2,88 metros. Serían 50 dividido por 2,88. Esto es igual a 17,36 tronaduras. Con 17 no alcanzo a cumplir los 50 metros, entonces serían 18 tronaduras. 18 tronaduras, ¿no es cierto? Yo construyo la galería de 50 metros. ¿Ya? Tenemos la primera parte, que es el número de tronaduras. Ahora tengo que calcular el número de días que yo necesito para crear la galería. ¿Ya? Me dicen que yo tengo 2 tronaduras al día. ¿Ya? 2 tronaduras al día. Entonces, el número de días, ¿no es cierto? El número de días, ¿cierto?, en construir la galería va a ser igual al número de tronaduras a ver, un segundito, que parece que ay, yo sí me estaban hablando ustedes. No. Se divide por 2 nada más, pues, profe. Sí, se divide por 2, pero sí, pero para hacer el procedimiento tal. Es que lo que pasa es que tengo 2 alertas de mensaje y yo pensé que eran ustedes, por eso que me salí de la... Ya, después contesto eso. Ya, estoy en clase. Entonces, el número de días va a ser igual al número de tronaduras dividido, ¿no es cierto?, a las tronaduras por día. Ahí se van las tronaduras y me quedan en días. ¿Ya? Y se divide en 2. Vamos a hacerlo completito para que se acuerden, ¿no es cierto? Se acuerden. Entonces, el número de días va a ser igual a las 18 tronaduras dividido en ¿cuántas tronaduras al día? 2 tronaduras. O sea, las tronaduras con las tronaduras me quedan días. Entonces, el número de días van a ser 9. 9 días. Entonces, 9 días yo me demoro en construir la galería. Tengo un avance del 90 con un largo de 3 metros. ¿Ya? Ahí tendríamos la letra B. Consulta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta o todo clarísimo? Hable ahora o calle para siempre, como se dice. No, mentira, pero dudas, chiquillos, consulta.
Ya, sigamos entonces. Despierten, no se queden dormidos, chicos. Letra C. Cantidad de explosivos. Cantidad de explosivos en kilogramos por tronadura. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a calcular los kilogramos del explosivo que está a granel. Ya que en este caso vamos a calcular los kilos de ANFO que yo voy a ocupar acá. Ya, los kilos de ANFO que yo voy a ocupar acá. ¿Ya? Dice por tronadura. Por tronadura no lo vamos a hacer por la construcción total. Por tronadura. Entonces, la cantidad de explosivos en este caso lo vamos a calcular en kilogramos, solamente los de ANFO, va a ser igual a la densidad lineal de la carga por el largo de la carga. ¿Ya? Donde la densidad lineal de la carga, LC, es igual a 0,507 por el diámetro del explosivo al cuadrado, pero en pulgadas, que aquí lo vamos a hacer como letra phi. ¿Ya? Del explosivo al cuadrado, y esto tiene que estar en pulgadas. En pulgadas. Por, ¿cierto?, la densidad del explosivo. Y no necesita colocarle en pulgadas, después cuando veamos el resultado lo ponemos en pulgadas. Explosivo al cuadrado en pulgadas. Ahí sí. Entonces esa es la fórmula de densidad lineal de la carga. Este 0,507 es una constante, ya una constante, que me deja todo en kilogramos metro. Densidad del explosivo, perdón, diámetro del explosivo al cuadrado en pulgadas y la densidad del explosivo en gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Densidad lineal de la carga va a ser igual a 0,507 por el diámetro del explosivo al cuadrado. Como en este caso estamos calculando el kilogramo del explosivo, sería, ¿no es cierto?, el diámetro del ANFO, ¿ya? Pero el ANFO, como no es explosivo a granel, no tiene el diámetro predeterminado, va a tomar el diámetro del barreno. Ya es como lo mismo que si yo echo agua en una botella, en algo, ¿no es cierto? El agua, como no tiene un diámetro, va a tomar el diámetro del recipiente en la cual yo voy a depositarla. Entonces, en este caso, yo tengo que tomar, ¿no es cierto?, el diámetro del barreno. Y el diámetro del barreno me dicen que yo tengo 2 pulgadas. Justo está en pulgadas, así que no tenemos que transformar nada. Entonces sería 2 al cuadrado pulgadas. Profe, yo ahí quedé en pana después porque la densidad del explosivo no está, al menos en el PowerPoint. No, pero en este caso, ¿qué elige usted como explosivo? ANFO, ¿no es cierto? El ANFO, sí. Sí. Y aquí el ANFO, si nosotros lo buscamos o buscamos en cualquier lado, la guía del explosivista, o en ejercicios anteriores, hablamos de 7,78, es como la densidad del ANFO a granel es 0,78. Ah, Es ya, como ya, pero yo creo que 0,8 más o menos. Sí. Claro, 0,7. Mire, para ser así, de la guía del explosivista, dice, estos viejos dicen, que el ANFO a granel va de 0,77 más o menos 3%. ¿Ya? Pero 0,77, 0,80, 0,78, 79, 80, vale. Ah, ya, ¿Ya? o sea, igual es como un estándar, porque yo ahí Sí, quedé en pana, pero como no aparecía en el ejercicio, dije, chuta, ahí ya morí. no hubiera ocupado cualquier densidad de la ANFO nomás, estaba La bien. misma Sí. que habíamos visto en los anteriores. Sí, lo mismo nomás, hubiera puesto que un ANFO a granel también está dentro de las características, si no hay presencia de agua, ¿no es cierto? Y ANFO aluminizado también, ¿cierto? Y si usted me dice, no, un ANFO liviano, sí, lo que pasa es que las paredes están medio agrietadas, también porque está la roca fisurada. Ahí hubiera sido cualquiera de ellos, ¿ya? Pero en ese caso no es la idea que quieren pan en eso. Pueden asumir datos, si en este caso, si están dentro de las variables, sí. Pero si uno ha puesto 1 como y tanto, no, ahí creo que estamos mal. ¿Ya? Entonces sería 0, yo puse 0,78, ¿sí? O 0,80, pueden colocar 0,77, 78, 79, hasta 0,8. ¿Ya? No hay ningún problema. Yo puse 0,78, ¿cierto? Gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Por centímetro cúbico.
Entonces, la densidad lineal de la carga va a ser igual a 0,507 por 4, que es 2 al cuadrado, por 0,78. Y esto es 1,58. ¿Qué cosa? Como este 507 me pasa todo a kilogramos partido por metro. ¿Qué significa esto? Significa que en 1,58 kilogramos de explosivo hay en un metro perforado de 2 pulgadas de diámetro. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esta densidad lineal de la carga. Entonces, la cantidad de explosivo, kilogramos, ya lo sabemos, va a ser 1,58 kilogramos partido por metro por largo de la carga o largo disponible, que es el LD, que lo vamos a calcular acá, ¿ya? Que este LD, por fórmula, es igual al largo, ¿cierto?, de la perforación menos el taco. Que al final es la columna de explosivo que yo voy a cargar en un barreno. Ese es LD, ¿ya? Entonces, LD va a ser igual al largo de la perforación, que son 3 metros, menos el taco, ¿cierto? No tenemos el taco, pero lo podemos calcular acá, ¿ya? El taco, en minería subterránea, tiene la siguiente fórmula, que es 10 por el diámetro de la perforación, ¿ya? Por phi la vamos a colocar aquí, pero phi de la perforación para que no se compliquen, ¿ya? De la perforación. La perforación o diámetro del barreno, ¿ya? Esa es la fórmula del taco. Pero este taco tiene que Profe, estar en pero metros. profe, una consulta. Sí, Ahí sí. no le falta el J No, porque ese es para en el rajo. LD. Para Ese es rajo. para rajo. Ah, ya. Para rajo es la pasadura. Para rajo es la Ok. pasadura, ¿ya? Entonces aquí, esta es la de subterránea. 10 por el diámetro de la perforación, 10 por el diámetro del barreno, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sería, pero este taco tiene que estar en metros, porque si el largo de la perforación está en metros, el taco tiene que estar en metros. Entonces serían 10 por, ¿ya? En este caso, el diámetro de la perforación serían 2 pulgadas, ¿ya? Podríamos transformar al tiro las pulgadas o las transformamos al final, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer, no es cierto? Puede ser de las dos formas. Transformamos las 2 pulgadas a metros o el resultado final, ¿no es cierto?, lo transformamos en metros, ¿ya? Podemos decir que tenemos 2 pulgadas, ¿cierto? Ahí, 2 pulgadas. Entonces el taco serían de 20 pulgadas, ¿no es cierto? 20 pulgadas. Pero en este caso tiene que estar en metros. Y aquí yo hago la transformación, ¿ya? Vamos a hacer la transformación aquí al lado, siguiendo, ¿no es cierto?, para que sepan cómo va esto. Entonces, vamos a decir que una pulgada es igual a 0,0254 metros. 20 pulgadas van a ser X metros. Una regla de 3. Entonces, X va a ser igual a 20 por 0,0254 metros. Y esto es igual a 0,51 metros. 0,51 metros. Entonces, el taco va a ser igual a 0,51 metros. ¿Ya? Que eso es lo mismo que las 20 pulgadas, ¿ya? Para que les quede claro. Entonces, el LD va a ser los 3 metros de largo de la perforación menos el taco, que es 0,51 metros. LD va a ser igual a 2,49, creo. 3 menos 0,51, 2,49 metros. 2,49. Ese es LD. Y ese LD, largo de la carga o largo disponible, lo vamos a multiplicar por la densidad lineal de la carga, que es 1,58 kilogramos metros. 2,49. Entonces, la cantidad de explosivo va a ser igual a 1,58 por 2,49, y esto es igual a 3,93. ¿Qué cosa?
kilogramos de ANFO. Pero aquí, chiquillos, lo que hay que tener claro que es kilogramos de ANFO por barreno. Por un barreno. Es por un barreno que se ocupan casi 4 kilos de ANFO. ¿Ya? Pero en este caso, yo tengo que saber cuántos kilogramos de ANFO se están ocupando por tronadura. ¿Cierto? Por tronadura. Aquí estamos ocupando para un barreno, entonces yo tengo que saber por tronadura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Vamos a calcular la cantidad, ¿cierto?, de explosivo por tronadura. ¿Ya? Por tronadura. Ya saben que está en kilogramos. Igual a poner, ¿no es cierto?, los kilogramos de explosivo. Y esto lo vamos a multiplicar por los kilogramos de ANFO por barreno y por el número de barrenos. ¿Número de barrenos de qué? Que son cargados con ANFO. ¿Ya? Entonces vamos a decir que van a ser. La cantidad de explosivo por tronadura va a ser igual a los kilogramos de ANFO por barreno por el número de barreno. ¿Qué son los números de barreno? En este caso, hay que tener claro que el número de barreno es los barrenos que son cargados con ANFO. ¿Ya? Porque yo sé que para un barreno son 3,93 kilogramos. Necesito saber para todos los barrenos que equivalen a una tronadura. ¿Ya? Entonces, la cantidad de explosivo por tronadura. En kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de ANFO son por barreno? 3,93 kilogramos de ANFO por un barreno. Por el número de barrenos. Y vamos a ver la malla. La idea es contar los barrenos que son cargados con ANFO que nosotros elegimos. ¿Ya? Pero que se vea bien. ¿Ya? Tenemos rainura y auxiliares. En rainura, si tenemos 4 cuadrantes, porque tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y cada cuadrante tiene 16 barrenos. Estos del centro son los tiros de alivio, ¿ya? Que son tiros vacíos que no llevan explosivos y tienen un diámetro mayor, así que no se cuenta. Entonces, tenemos 16, porque son 4 por 4, 16. Los auxiliares, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Serían 13. Entonces, 13 más 16 serían 29 barrenos. Entonces, 29 barrenos son cargados con ANFO. Entonces, multiplicamos por 19 barrenos. 29, perdón. 29 por 29 barrenos. Estoy clarito. Entonces, la cantidad de explosivo por tronadura van a ser los siguientes. Los barrenos con los barrenos se menos van y me queda esto en kilogramos. Entonces sería 3,93 por 29 barrenos. Y esto es igual a 113,97 kilogramos de ANFO. ¿Cierto? Por tronadura. $113,97 kilogramos por tronadura. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, resuelto lo que es la letra C. Sacamos la cantidad de kilogramos para un barreno y lo multiplicamos por la cantidad de barrenos que son cargados con ANFO. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya. Seguimos entonces. Ya. Seguimos. Letra D. Ya, letra D. Vamos a calcular el número de explosivo, la cantidad de explosivo por unidad. Ya aquí solamente calculamos, ¿no es cierto? Podemos igual calcular cuántos kilos de los otros explosivos, pero en este caso, para no hacerlo tan largo, calculamos los que son los que vienen a granel, que se miden en kilogramos, ¿ya? Ahora vamos a calcular el número de explosivos por unidad, ¿cierto? Cantidad de explosivos por unidad en cada tronadura. Entonces aquí vamos a tomar, ¿no es cierto?, el número de cartuchos. Eso significa por unidad, por cartucho, ¿ya? Tenemos, los demás explosivos son a través de cartuchos, ¿ya?
Entonces, vamos a decir que el número de cartuchos, aquí vamos a hacer el primero, cartuchos de Soptron, ¿ya? De Soptron es igual al largo de la carga dividido por la longitud del cartucho o el largo del cartucho, ¿ya? Longitud del cartucho. Por la longitud del cartucho. Ya. Esa es la fórmula. Número de cartuchos es igual a la longitud, largo de la carga dividido por la longitud del cartucho. Entonces, el número de cartuchos va a ser igual. ¿Cuánto es el largo de la carga? El mismo, ¿no es cierto? La misma, 2,49 metros, dividido por la longitud del cartucho. Aquí en este caso, había que irse a la guía del explosivista y decir que el Soptron, ¿ya? O buscar que el Soptron, ¿cuál era la medida del Soptron? Es 11 partido por 16 pulgadas por 20 pulgadas. ¿Qué significa esto? Que el Soptron tiene un diámetro de 11 partido por 16 pulgadas por un largo de 20 pulgadas. Entonces estas 20 pulgadas, ¿no es cierto?, es el largo, pero como tenemos aquí la longitud de carga, ¿no es cierto?, en metro, la longitud del cartucho también tiene que ir en metro. Entonces aquí hacemos una regla de 3, en la cual yo digo lo mismo, ¿no es cierto? Pero creo que lo hicimos en el cálculo anterior, pero lo vamos a hacer igual para que les quede claro, ¿ya? Una pulgada es 0,0254 metros. 20 pulgadas son X metros, ¿ya? Son X metros. Y aquí nosotros sabemos que serían 0,51 metros. ¿Cierto? Las 20 pulgadas. Entonces, 2,49, que es el largo de la carga, dividido por 0,51 metros. Y ahí tenemos el número de cartuchos. Número de cartuchos. Sería 2,49 dividido en 0,51. Y esto es igual a 4,88. 4,88 serían 5 cartuchos. 5 cartuchos de Soptron, ¿cierto?, por barreno. En un barreno caben 5 cartuchos de Soptron. Teóricamente, ya teóricamente, porque yo no voy a cortar un cartucho, así que se aproxima al 5. Teóricamente, después, ¿no es cierto?, en terreno puede cambiar esto. Hay que hacer esa salvedad. 5 cartuchos. Pero en este caso necesito saber el total de estos cartuchos. Y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Decimos que el número de cartuchos por tronadura de Soptron va a ser igual a los cartuchos por barreno, por el número de barrenos. El número de barrenos. Entonces, el número de cartuchos serían, son 5 cartuchos por barreno por el número de barrenos. Entonces vemos, vamos a la malla y contamos los barrenos que son cargados con Soptron, que en este caso serían, ¿no es cierto?, los de contorno. Contamos los de caja, que sería 1, 2 y 3. Si tengo 3 a un lado, al otro lado también tengo que ser 3, 1, 2, 3, serían 6. Y contemos los de corona. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Entonces multiplicamos por 14. Por 14 barrenos. Entonces, el número de cartuchos por tronadura van a ser igual a 5 por 14. 5 por 14 serían 70 cartuchos de Soptron por tronadura. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, para el contorno.
Ahora, ¿qué otro explosivo viene encartuchado? El de Zapatera, ¿no es cierto? El Emultex CN. ¿Ya? O cualquier Emultex, cualquier emulsión pequeña, de diámetro pequeño, ¿ya? Cualquier emulsión de diámetro que caiga en 2 pulgadas. Entonces, aquí vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la misma fórmula para el número de cartuchos, en el caso de Emultex, que es la emulsión. Emultex CN. Que va a ser igual al largo disponible, largo de la carga, dividido por la longitud del cartucho. Es la misma fórmula. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Tenemos que saber el tamaño del Emultex. Entonces el Emultex CN tiene este tamaño. Buscamos aquí, ¿no es cierto?, en el manual del explosivista. Creo que vamos a utilizar una que dice 1. Tenemos de 1 por 8, 1 por 1, 1 en cuarto por 8, 1 en cuarto por 16, 1 octavo por 8, ¿sí? ¿Sí? Y esa. Sí. De 1 octavo, ya para que sea más fácil de entender. Entonces vamos a utilizar un Emultec de 1 pulgada por 8 pulgadas. Siempre va a ser diámetro por largo, ¿ya? Diámetro por largo. Entonces aquí la 8 pulgadas, ¿no es cierto?, hay que pasarla a metro, ¿ya? Vamos a usar la metro, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Decimos que el número de cartuchos va a ser igual al largo de la carga, que es 2,49 metros, dividido por el largo del cartucho. Y aquí decimos que 1 pulgada es igual a 0,04 metros. 8 pulgadas van a ser X metros. X metros va a ser igual a 2, o sea, perdón, a 8 por 0,0254, y esto es igual a 0,2 metros. 2 metros, ¿no es cierto?, es el largo de este cartucho. 0,2. Entonces, el número de cartuchos, pueden haber elegido cualquier tamaño del Emultex CN. Yo puse Emultex CN, ¿ya? O cualquier Emultex de diámetro pequeño. A ver, según aquí tenemos emulsión de diámetro pequeño, el Emultex CN y el Emultex CP. Ya, en este caso yo elegí este, pero si la emulsión abajo no había ningún problema. 2,49 dividido en 0,2, esto es igual a 2,49 dividido en 0,2, esto es igual a 12,45 cartuchos. Y esto en este caso serían 13 cartuchos, ¿ya? Teóricamente, cartuchos de Emultex CN por barreno, ¿ya? Por barreno. Ya pueden elegir por otro, si hubiera sido un poco más largo, se reduce la cantidad de cartuchos, pero en este caso elegimos, ¿no es cierto?, uno más pequeño. Por barreno, pero aquí tenemos que calcular por tronadura. Entonces, el número de cartuchos por tronadura es de Emultex N, número de cartuchos por tronadura, va a ser igual a los cartuchos por barreno por el número de barrenos. El número de barrenos. Ya, número de barrenos. Y es la misma forma, ¿no es cierto? El número de cartuchos por tronadura
va a ser igual. ¿Cuánto tenemos? 13 cartuchos por barreno por el número de barrenos. Y vamos a la malla y contamos los de zapateras, que son los de piso. ¿No? Creo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Siempre son números impares la mayoría de las veces. Por 7 barrenos. Entonces, el número de cartuchos por tronadura de Emultec van a ser 13 por 7. Serían 91 cartuchos de Emultex por tronadura. Ya. Consulta. Aparte si hay duda o alguna consulta. Pregunta, no es consulta, pregunta. ¿Nos faltaría calcular algún explosivo más que venga encartuchado? De los que tenemos acá. ¿Con qué vamos a iniciar esto, chiquillos? ¿Con qué vamos a iniciar? En este caso vamos a iniciar con Emultex, perdón, con Tronex, Tronex Plus, ¿ya? ¿Por qué vamos a iniciar con Tronex Plus? Porque es más barato que una APD, ¿ya? Vamos a iniciar con Tronex Plus. Insertar una, insertamos otra. ¿No es cierto? Y aquí vamos a poner como iniciador, nadie se acordó del iniciador, vamos a colocar un Tronex Plus. Porque es más barato que una APD. Más barato que una APD. Y aquí el Tronex también es un explosivo encartuchado. Entonces también tenemos que calcularlo. Entonces, pero aquí el Emultex, ¿no es cierto? Tendría que ir uno por cada barreno. Entonces, si tenemos 50 barrenos, serían 50 cartuchos de Tronex por tronadura. Así que decimos que van a ser el número de... Eso es importante también que tengan claro que son uno por cada barreno. Iniciadores. Tenemos número de cartuchos por tronadura. ¿De qué? De Tronex Plus. Van a ser 50 Tronex Plus. Que va uno por cada barreno. Serían 50. Ya, 50. Letra E. ¿Qué tipo de polvorín más óptimo para el explosivo según su característica? Si estamos en yacimiento subterráneo, creo que el polvorín más adecuado sería un polvorín subterráneo, para no tener traslado tanto de explosivos. ¿Ya? Entonces, la letra E va a ser, ¿no es cierto?, el tipo de polvorín. Y este tipo de polvorín o almacén, tipo de polvorín, ¿no es cierto?, un polvorín subterráneo, ¿cierto? Para el nulo traslado, para el mínimo, para nulo o para el mínimo traslado de los explosivos. Porque si tenemos uno en superficie se va a trasladar mucho. Si tenemos, ¿no es cierto?, uno enterrado también es mayor la distancia. ¿Ya? En cambio, si tenemos un polvorín subterráneo, no hay ningún problema, porque el subterráneo está directamente, ¿no es cierto?, en interior mina. Y ahí tenemos el ejercicio número 1. ¿Ya? Tenemos el ejercicio número 1. Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿Están por ahí o no están por ahí? Se guarda para compartirle, ¿no es cierto?, para que hagamos el segundo. ¿Ya? Parece que no están. Bueno. Sigamos.
El 2. El 2 dice, la compañía minera, este es más corto, la compañía minera Mantos Verdes requiere perforar 24 barrenos. La altura de sus bancos es de 8 metros con un diámetro de 9 pulgadas de la fase 2. Por lo que a usted como ingeniero se le ha solicitado determinar la cantidad de explosivo utilizado en la tronadura. Tenemos los siguientes datos extra, que tenemos un área de perforación de 40 por 80 metros. Tenemos un explosivo a utilizar ANFO. Tenemos iniciadores APD de 450C. Tenemos una densidad de la roca de 2,6 o 2,6 toneladas partido por metro cúbico, una densidad del explosivo de 0,8 gramos centímetro cúbico, una velocidad de propagación de la onda de 4.000 metros partido por segundo, y tenemos un macizo rocoso con dureza media, y tenemos un Barden de 6 metros, recordando que el Barden es la distancia entre la cara libre y la primera fila de barrenos. Por ejemplo, si yo tengo la cara libre acá, porque es un factor, es un variable controlable acá, va a ser desde acá hasta acá 6 metros, porque de la cara libre a la primera fila de barreno. Estas son filas y estas son columnas, si tuviera la cara libre acá. Y entre la primera y la segunda fila, 6 metros, entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente. En cambio, si yo tuviera la tronadura acá, o sea, perdón, si la cara libre fuera acá, sería entre la cara libre y la primera fila de barreno 6 metros. 6 metros, 6 metros. Entonces, estos serían filas y estas serían columnas. Y entre la primera fila y la segunda fila, 6 metros, y entre la segunda y la tercera fila, 6 metros. Eso se equivale a ser Barden. Más adelante, ¿no es cierto?, lo vamos a calcular y lo van a entender de mejor manera. Determinar, ¿no es cierto? Vamos a terminar. Letra A, cantidad de toneladas totales removidas. Letra B, cantidad de iniciadores APD 450C por tronadura. Y determinar la cantidad de ANFO en kilogramos y la cantidad de sacos de ANFO, si estos son de 25 kilogramos para la tronadura. ¿Qué vamos a calcular? Las toneladas. Y estas toneladas se calculan mediante la siguiente fórmula, que es el volumen, ¿cierto? El volumen removido por la densidad de la roca. Un poquito para que ya, para la densidad de la roca. Entonces, el volumen removido es igual al área, ¿no es cierto? Al área, ¿cierto? Por la altura del banco. El área en metros cuadrados por metro sería metros cúbicos, y ahí tenemos nuestro volumen. Área por la altura del banco. Entonces, el volumen removido sería el área, que serían 40 metros por 80 metros, y por la altura del banco, y me dice que tengo una altura de banco de 8 metros, por 8 metros. Por 8. Entonces, el volumen removido sería 3.500 por 8. Serían 25.600 metros. 25.600 metros cúbicos removidos. Tonelada iba a decir, nada que ver. Metros cúbicos removidos. Y ahí tenemos nuestro volumen. Nuestro volumen. Entonces ese volumen yo lo tengo que multiplicar por la densidad de la roca para tener las toneladas. Entonces, las toneladas van a ser igual al 25.600 metros cúbicos por la densidad de la roca. Por la densidad de la roca, que es 2,6 toneladas partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Entonces, las toneladas removidas van a ser igual a 66.560 toneladas. Entonces, ahí tenemos nuestras toneladas removidas en la tronadura. ¿Ya?
Letra B. La cantidad de iniciadores APD. Si yo tengo, acuérdense que es un APD, un iniciador por barreno, y yo tengo 24 barrenos, serían 24 iniciadores APD. Entonces, el número de barrenos es igual al número de iniciadores. ¿No? Entonces, yo tendría 24 iniciadores APD 450C. Ese 450 es el gramaje, ¿ya? Que son de 450 gramos. ¿Ya? Y letra C, tengo que calcular la cantidad de ANFO en kilogramos, ¿cierto? Y la cantidad de sacos de ANFO, si estos son de 25 kilogramos para la tronadura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de kilogramos de ANFO para la tronadura y después lo dividimos por los 25 kilogramos, ¿no es cierto?, que equivale cada saco para sacar el número de sacos, ¿ya? Entonces vamos a calcular la cantidad, ¿no es cierto?, de explosivo, ¿no es cierto?, en kilogramos, que esto es de ANFO, ¿cierto?, que va a ser igual a la densidad lineal de la carga por el largo de la carga. Sacamos la cantidad de explosivo para toda la tronadura y después lo dividimos por los 25 y sacamos el número de sacos, ¿ya? La densidad lineal de la carga va a ser igual a 0,507 por el diámetro del explosivo al cuadrado, pero en pulgadas, que va a ser phi, que es el diámetro del explosivo al cuadrado, y en pulgadas, por la densidad del explosivo. Ya. Entonces, el DLC, que es la densidad lineal de la carga, tenemos la constante que es 0,507 por el diámetro del explosivo. O sea, el diámetro del explosivo, pero como tenemos ANFO, el ANFO va a tomar el diámetro del barreno. Y en este caso tenemos un diámetro de 9 pulgadas. Entonces serían 9 pulgadas al cuadrado. Serían 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, ¿no?, pulgadas por la densidad del explosivo, que en este caso del ANFO serían 0,8. 0,8 gramos partido por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. Ya, entonces, bajemos un poquito para que lo hagamos. Entonces, la densidad lineal, densidad de la carga, nos asustó eso, será 0,507 por 81, que no es al cuadrado, por 0,8. Y esto es igual a 32,85 kilogramos por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que para un metro perforado, o un metro del barreno, yo tengo 32,85 kilogramos de ANFO. Harto, ¿por qué? Porque la altura del banco o el largo de la perforación, ¿no es cierto?, son 8 metros y el diámetro, ¿no es cierto?, son 9 pulgadas, más de 20 centímetros. ¿Ya? ¿Qué me faltaría calcular? Profe, una consulta, Dígame. ¿el 0,507 es una constante? Una constante, sí. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora vamos a calcular el largo de la carga, ya que el largo de la carga para minería a cielo abierto es distinto. Ya en este caso va a ser la altura del banco o el largo de la perforación, ¿ya?, más J, que es la pasadura, y menos T, que es el taco, ¿ya? ¿Qué es la pasadura? La pasadura es una sobreperforación que se hace
en minería de suelo abierto para evitar, ¿no es cierto?, que se generen, ¿no es cierto?, lomos de material. O sea, si no estuviera la pasadura, el lugar, ¿no es cierto?, de trabajo o el lugar en el cual se pondría la pala, en este caso, sería irregular. Así que por eso se ocupa la pasadura. Y el taco es para retener los gases, ¿ya? Entonces, el largo de carga, LD, va a ser igual a los 8 metros, que es la altura del banco, más la pasadura y menos el taco. Pero aquí la pasadura, ¿no es cierto?, la vamos a calcular. Que la pasadura, que va a ser J, y la siguiente fórmula, que tiene que ver con el Barden, por eso tenemos el Barden como dato. Va a ser igual al Barden por 0,3. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular la pasadura. Y el Barden, como está en metros, la pasadura queda en metros. Entonces, la pasadura va a ser igual a los 6 metros por 0,3. Esto sería igual a 1,8 metros. Entonces ahí tenemos 1,8 menos el taco. Y el taco también, ¿no es cierto?, es por fórmula que tiene relacionado con el Barden. Entonces el taco es igual al Barden por 0,7. ¿Ya? El taco va a ser igual a 6 metros por 0,7. Va a ser igual a 6 por 7, 42. 4,2 metros. Entonces este es el resultado de la pasadura y del taco. ¿Ya? Entonces, el largo de la carga va a ser los 8 metros de la altura del banco, más 1,8 de la pasadura y menos 4,2 metros del taco. ¿Ya? Del taco. Entonces, el largo de la carga sería 8 más 1,8 menos 4,2 serían 5,6 metros. Ese es el largo de la carga. Entonces, de los 8 metros de la altura del banco, ¿cierto?, yo cargo 5,6 metros. Entonces, con esos dos resultados puedo calcular la cantidad de explosivos. ¿Ya? En este caso va a ser los 32,85 kilogramos partido por metro por los 5,6 metros de largo de la carga. Entonces, la cantidad de explosivo sería 32 por 32,85 por 5,6. Serían 183,96 kilogramos de anfo, ¿no es cierto?, por barreno. ¿Ya? Esto es por barreno. Lo multiplicamos por la cantidad de barreno y lo sacamos, ¿no es cierto?, él sería la cantidad total. Entonces ahí decimos que la cantidad de explosivo tronadura va a ser igual a los kilogramos de anfo por barreno por el número de barrenos. La misma fórmula para rajo y para subte, así que no hemos ocupado ninguna distinta, solamente el largo de la carga, ya que eso va a ser distinta. Entonces, la cantidad de tronadura va a ser igual a ¿cuántos kilogramos de anfo yo tengo por barreno? 183,96 kilogramos por barreno por el número de barrenos. Y aquí en este caso me dice que yo tengo 24 barrenos. 24 barrenos. Por 24 barrenos. Entonces, la cantidad de explosivo por tronadura sería la siguiente. Por 24. 4.415,04 kilogramos de anfo por tronadura.
4.415,4 kilogramos de ANFO por tronadura. Ahora, necesitamos sacar el número de sacos, ¿ya? El número de sacos, ¿cierto? De ANFO, que va a ser igual a los kilogramos de ANFO por tronadura dividido, ¿no es cierto?, por los kilogramos de ANFO por saco. ¿Ya? Siempre los sacos van a venir de 25 kilogramos, así que para que tengan eso. El número de sacos, ¿cierto?, de ANFO van a ser los kilogramos de ANFO por tronadura, que van a ser 4.415,04 kilogramos de ANFO totales o por tronadura, dividido por los 25 kilogramos por saco. ¿Ya? Entonces, el número de sacos sería el siguiente. Vamos a llevar aquí. Lo pueden ver bien. Sería 4.415,04 kilogramos de ANFO dividido en 25, y esto van a ser 176,6 sacos, y estos serían 177 sacos de ANFO. Aquí vemos la cantidad, ¿no es cierto?, de kilogramos por tronadura en cielo abierto. Es mucho más por la altura, ¿no es cierto?, el largo de la perforación y por el diámetro de la perforación. Ya, antes de hacerle la pregunta para concluir, ¿no es cierto?, los ejercicios, porque tenemos que tener una conclusión, ¿no es cierto? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, ¿cierto?, con respecto a los ejercicios. Parece que no, porque no hay preguntas ni dudas. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo saco los 24 iniciadores? Me perdí ahí. Ya, el iniciador es siempre un iniciador, tanto en este caso un APD como un Tronex en minería subterránea, siempre va a ir uno por barreno. Y aquí, como tenemos 24 barrenos, uno tiene que ir en cada barreno. Uno va en cada barreno. Como tenemos 24 barrenos, dice aquí, uno va en cada barreno, serían 24. Y en el anterior, Ya. como teníamos 50 barrenos, serían 50 iniciadores. Ya. Profe, y ahí, por ejemplo, en la realidad con el número de saco, porque ahí va a sobrar un cachito de un saco. Ahí, ¿cómo se reporta eso? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Yo pensé que me iba a arruinar la pregunta que le iba a hacer al final. Estuvo cerca, pero casi. Pensé que me iba... Ahí en este caso, como son 176,6, ¿no es cierto? Si yo saco 176, me van a faltar. Mejor que sobre antes que falte. Si los 177 salen del polvorín, los 177 sí tienen que quemar, porque no pueden andar volando por ahí, trasladándose, ¿no es cierto?, ANFO. Lo tiran nomás, lo tiran ahí en la tronadura, que se queme solo. Igual que en la frente, lo tiran ahí en la frente, listo. ¿Ya? Ah, ya, se quema con el resto, ¿no? Sí, con todo. Es lo que dice las buenas costumbres de la minería. Eso es lo que dice. De ahí que se pierda, que salga, ya es otra cosa. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes creen que en minería a cielo abierto van a andar trasladando 177 sacos de ANFO? En general es camión fábrica ahí, pues, profe, pero... ¿Cierto? Como son muchos sacos, como es mucha la cantidad, mucho el volumen de explosivos que están manipulando, ¿qué es lo que hacen? Hacen, ¿no es cierto?, el carguío de explosivos de forma mecanizada. En minería a cielo abierto se hace manual porque es menor. En minería a cielo abierto se hace de forma mecanizada, como dijo aquí su compañero, en el camión fábrica o camión cuadra. ¿Cierto? Que va directamente, se acerca a cada barreno con una manga, le echan, ¿no es cierto?, el explosivo correspondiente. Después al otro y al otro, y eso se demora menos. Andar los viejos
¿Cuántos viejos necesitarían? Mucho. ¿Y cuánto se llevan uno cada saco? Entonces necesito 177 viejos para eso. No. Se hace a través de un carguío mecanizado. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo les voy a compartir este Excel. Obvio que sí. Ni una duda, profe. Todo muy Ya, claro. ya. Se lo estoy compartiendo inmediatamente, ya para que antes que se vayan, ¿cierto? Que se desconecten, lo tengan. Así que denme un segundito. Y ya, formativa, desarrollo. Se está cargando, se comparte, ¿no es cierto? Y estaríamos listos. Misión cumplida en la primera semana. Ya, chiquillos, si no hay duda, no hay consulta, me despido, esperando que se encuentren bien. Cualquier duda, no duden en preguntarme por correo, por Teams, no hay ningún problema. Ya, chiquillos, que estén muy bien, se cuidan todos y nos estaríamos viendo la próxima semana. Buenas noches, estimados y estimadas. Chao, Mitch. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.